En otros temas, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, señaló que no existe ninguna evidencia de que dinero ilícito haya financiado alguna campaña electoral y eso está garantizado porque México cuenta con el sistema de fiscalización más robusto que existe en el mundo. El funcionario explicó que el INE revisa a detalle el financiamiento de campañas y cuando ha encontrado alguna anomalía, esta se ha sancionado. Agregó que el instituto siempre está atento a cualquier elemento que suponga eventualmente desplegar su brazo fiscalizador. En otros temas y en otro orden de ideas, el juez Brian Cogan, quien conduce el juicio que se lleva a cabo en Nueva York contra el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, rechazó parte de las declaraciones iniciales del abogado defensor Jeffrey Lichman contra personas y el gobierno en México, las cuales consideró inapropiadas, irrelevantes e imposibles de probar como evidencia. La postura de Cogan responde al pedido de los fiscales para anular por completo la declaración de Lichman por manifestar cuestiones imposibles de demostrar.